Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Tenemos hoy con nosotros al doctor Francisco Domínguez Brito, quien es aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Político del PLD. Muy buenos días, doctor. El doctor siempre está contento. Vino con una Pero hoy, sonrisa. ¿sabes qué? Lo que más me gusta de venir a Telemicro es que yo cojo el malecón. Y cuando el mar está tranquilo, Sopla. y el amanecer tiene esos colores anaranjados y plateados en esa mezcla, Y sopla. realmente es impresionante. No, y soplo una brisita agradable. sí, sí. No, y además por Te la bajas los mañanita, vidrios, por la sí, mañanita sí. tú ves el mar medio plateado con su sol. y sus Realmente cosas. muy hermoso, muy hermoso. Yo Doctor, creo que, además la vida es bonita, yo creo que todos tenemos que tratar de vivir la plenitud. La vida es bella, dice. Doctor, el 2022 es un año esencialmente político. Y determinante para el Partido de la Liberación Dominicana. Exacto. Vamos a elegir el candidato Y el particularmente. 16 de octubre mediante un proceso de consulta de este año. De este año. Será ¿Ya un se tiene proceso- claro cuál va a ser el procedimiento? Si se va a hacer una primaria abierta. No será primaria, será un proceso de consulta donde de consulta. los que nos sometamos a ese proceso de consulta interno estamos obligados moralmente a respetarlo. Pero ¿cómo ¿Qué quiere se- decir eso? pero cómo Que- se van a hacer las Te consultas? explico. ¿Encuestas? Vamos a convocar a la militancia del partido y a todo aquel que no esté inscrito en el partido y que quiera participar a que se exprese en cada uno de sus municipios y sus provincias. Esa expresión de la militancia y de los que se animen a participar en ese proceso será la que indicará quién será el candidato que vamos a apoyar ya en el 2023, Eso es que se- decir, mediante un proceso de convención tal y como establece la ley. Déjeme ver si entiendo bien. Si se toma por provincia o por municipio, se le va a pedir a los ciudadanos militantes y no militantes que vayan- expresen a Que quién vayan quieren como vamos a candidato hacer del una Partido de la urna Liberación y le va a Dominicana. decir, mire, de estos 5, de estos 6, Bueno, bueno, yo elijo Francisco Domínguez Brito, lo echo en la urna. Bueno, por eso, O sea que es una O sea, especie de ustedes- primaria eso anticipada. es como Exacto. una primaria Bueno, abierta. No Ustedes es- van a hacer unas el concepto elecciones de- y luego la van a oficializar pero mediante convención. mediante convención. No mediante primaria. O sea, mediante lo que dice la ley. mediante lo que dice la ley. Entonces, ¿Qué básicamente... se parece eso a la Eso se ha experiencia utilizado pasada? en muchos otros países, es un proceso de consulta donde nosotros pudiéramos tener ya el candidato con un tiempo relativamente breve, ya el PRM tiene su candidato, los demás partidos de oposición tienen su candidato, el PLD necesita No, pero el tener PRM una dijo posición... que en año y medio habla de eso. No, creo que este fin de semana domingo tienen una proclaman convención. No, al el presidente Abinader como candidato el domingo tienen una convención. al eliminar la cláusula de que prohibía la reelección, porque es interesante. Bueno, ¿eh? Como doctor, ser un partido deciden antireeleccionista. ajustar los estatutos a la Junta. Sí, sí. Viendo ese panorama y lo que piensa hacer el PLD, hay que concluir entonces que los plazos que se aprobaron en la ley de partidos resultan cortos. No, necesariamente. Yo sí pienso que elegir tal vez en octubre del 2023, cuando es así como competitivo, puede ser indudablemente que tarde. Pero eso es lo que le dice la ley. Nosotros no vamos a acoger a la ley sin ningún tipo de problema. Si alguien más dentro del PLD no se acoge a este pacto moral, es simplemente que vaya a su convención Doctor. el 23 y punto. Doctor, ustedes ayer se reunieron anoche, el comité político del PLD, y hablaron sobre el tema de Punta Catalina. ¿Ustedes creen o plantearon públicamente que el gobierno, el presidente Abinader, debe devolver ese proyecto que fue aprobado en el Congreso porque no se ajusta realmente, según dicen ustedes? Ese contrato debe ser retirado. Es la posición del PLD, es la posición nuestra, personalmente también, por muchísimas razones. Primero, porque lamentablemente establece una figura de fideicomitente adherente que pudiera abrir las puertas a que otros sectores que no han hecho ninguna inversión pasen a ser copropietarios de ese fideicomiso. En segundo lugar, porque deja abierta la posibilidad de cambio de fiduciaria o de fiducia, de la sociedad fiduciaria, en este caso Banreservas, sin consultar ni siquiera al Congreso en el contrato. En tercer lugar, porque deja fuera los mecanismos
de acceso a la información, como la ley de acceso de La información, ley de libre acceso. para el conocimiento de todo lo que ahí pasa. En cuarto lugar, porque la ley de compras y contrataciones públicas no será aplicable, es una sociedad comercial dentro del marco del derecho privado, no dentro del marco del derecho público, cuando estamos hablando de una propiedad pública. Ya vivimos una situación bastante compleja con la compra del carbón. Yo no sé si ustedes recuerdan que se perdieron entre 150 y 200 millones de dólares que fueron botados al zafacón simplemente porque no se siguió el proceso de subasta invertida, que era el proceso de licitación de acuerdo con la ley que estaba siguiendo Punta Catalina. Te puedo decir que en quinto lugar la Cámara de Cuentas no será competente para auditar digamos, las operaciones financieras. Hasta la fecha la Cámara de Cuentas ha auditado Punta Catalina constantemente. En sexto lugar te puedo decir que la Contraloría General de la República tampoco será competente para conocer de todo ello. Cuando tú vas viendo todo el escenario que ahí se presenta en ese contrato, tienes que deducir que no es correcto. Recuerden que Punta Catalina tiene una inversión de 2.000, aproximadamente 400 millones de dólares, que genera más de 700 megas al sistema eléctrico nacional, que eso implica el 30% de toda la electricidad. La seguridad energética de la República Dominicana está determinada básicamente por Punta Catalina. Punta Catalina se crea con el fin de que podamos generar energía barata y en consecuencia reducir los precios de la electricidad, pero también obligar a aquellos generadores que producían con diésel o con otros combustibles derivados del petróleo a que se convirtieran en gas natural. Fíjense que Punta Catalina genera aproximadamente 250 millones de dólares en beneficio y ahorró más de 200 millones de dólares al sistema eléctrico, de manera particular a las EDES, con el cambio de matriz por parte de los generadores. Estamos hablando de más de 400 millones de dólares, pero yo puedo quitar el ahorro de los 200 millones de dólares y concentrarme solamente en los beneficios, 250 millones de dólares. Nosotros estamos recuperando la inversión de Punta Catalina en 5 o 6 años y tiene una vida útil de más de 30 o 40 años. Lo que yo quiero decir con esto es bastante serio. Cuando en el contrato se establece que Punta Catalina puede endeudarse y poner en garantía la misma Punta Catalina sin necesidad de que eso pase por el Congreso y sin ningún tipo de control, tú tienes que llegar a conclusiones que es bastante peligroso. Nosotros no, yo personalmente no quiero cuestionar éticamente a ninguno de los que están ahí o de los que han impulsado el proyecto, pero indudablemente que el proyecto como tal hace presumir una serie de actividades financieras peligrosas, tentadoras, que pueden generar graves hechos de corrupción, doctor, en el futuro. Pero por lo escuchándolo a usted y por lo que dice hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, parecería que el gobierno tiene un criterio totalmente distinto a eso. Yo he visto. Incluso él dice que se trataría de politiquería, más o menos, ¿no? Politiquería tendente a desinformar a la población. Bueno, pero yo estoy ahora planteando 6 puntos muy puntuales, muy concisos, simplemente que me lo desmienta. Que me desmienta si en el contrato no aparece la figura del fideicomitente adherente, simplemente que me lo desmienta, ¿por qué lo ponen? Y que me desmienta si dice que el sector privado puede ser fideicomitente adherente, y que me desmienta si el fideicomitente adherente no es parte de la propiedad del fideicomiso, que me desmienta si no hay posibilidad de cambio de la fiduciaria Banreserva a otra fiduciaria sin necesidad de pasar por el Congreso. Lo que yo estoy siempre diciendo, correcto, son cláusulas que están ahí en el contrato y debe ser retirado ese contrato porque es lesivo al interés nacional. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Los partidos, sobre todo de la oposición, o no advirtieron los riesgos, esos riesgos que usted ha estado señalando, o simplemente no leyeron el contrato. Hubo una confusión en los partidos de oposición, incluso en el nuestro sí, en el sentido de que algunos compañeros votaron a favor bajo la premisa inicial de un informe de que estaba bien. Cuando se profundizó sobre el contrato, otros diputados también hicieron el señalamiento
Y entonces inmediatamente todo el mundo dio la voz de alarma y dijo, esto es inconcebible, o sea, esto no puede pasar. Pero hoy sale el informe de la Comisión Técnica del Congreso De que la dice Cámara que de Diputados. advirtió de la dificultad incluso de carácter constitucional, de fallas, Claro que sí. diferencias, y claro sin embargo que sí, eso claro se que ignoró. sí, eso no debió pasar. Es que, fíjate que la figura del fideicomiso, que está en la ley 189-11, es una figura interesante, pero es una figura que tiene que ir desarrollándose poco a poco. A veces me hacen el comentario de, bueno, pero hay un fideicomiso con relación a red vial. Pero otro de los puntos negativos del contrato es que la comisión técnica no está representada por instituciones. Los fideicomisos públicos, que tampoco solamente se hace referencia en el reglamento de aplicación, no en la ley, lo correcto es que las comisiones técnicas de dirección de esos proyectos sean a manos de instituciones, por ejemplo, el ministro de Hacienda, el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en este caso, Energía y digamos, Mina. el ministro de Energía y Mina, pero no personas, no personas. Y en muchos casos hay observaciones de que independientemente de la honestidad o no de los actores, hay conflictos de intereses. Y estamos hablando, reitero, del patrimonio más importante como empresa pública de la República Dominicana. No es un juego, estamos hablando de la seguridad energética en la República Dominicana. Y ahora mismo hablábamos anteriormente sobre el tema de las presas, de las placetas, y están hablando de 850 millones de dólares para una compañía privada para construir una presa que no va a generar tal vez ni siquiera 50 megas. Con eso nosotros pudiéramos construir al lado de Punta Catalina una planta de gas que pueda generar 600 megas y entre Punta Catalina y esa nueva planta pudieran generar más de 40% de lo que es la demanda del sector energético en la República Dominicana. Lo que yo percibo es una improvisación muy grande de parte del gobierno en el sector eléctrico. Ya vimos lo del carbón, estamos viendo lo de Punta Catalina, pero estamos viendo también el tema de las placetas en Jánico, que es un desastre ambiental, es un desastre económico. Hay mucho dinero repartido en muchos actores, lo que me hace presumir que hay un hambre de dinero también muy grande. Todo eso, al margen incluso del mismo pacto eléctrico y de... el gobierno varias veces ha convocado al PLD, al CES, al Consejo Económico y Social. El PLD siempre ha ido. ¿Por qué no someter todos estos proyectos a la discusión del pacto eléctrico? El PRM no firmó el pacto eléctrico cuando lo demandamos. Sin embargo, nos demandó que lo firmáramos nosotros cuando ellos llegaron al gobierno y el PLD fue y lo firmó. Pero ahora se niega a cumplir el pacto eléctrico e improvisa con Punta Catalina, improvisa con la compra del carbón e improvisa con las presas de las placetas y de Boca de los Ríos. Esa es la única realidad que estamos viendo en el sector energético de la República Dominicana. Este caso ha traído a relucir la ausencia de una regulación a nivel legal de la figura del fideicomiso público, a pesar de que hay un proyecto de ley que no ha sido conocido por la Cámara de Diputados, y que parecería que este proyecto se quiso aprobar sin conocer previamente ese proyecto. ¿Cuáles son los riesgos de esta laguna legislativa que tenemos con la clara preferencia que tiene el gobierno para utilizar la figura del fideicomiso? Mira qué bueno que tú dices eso, Laura. Fíjate que el gobierno somete un proyecto de ley y lo conoce el Senado sobre el fideicomiso público. Pero ¿por qué no espera que se conozca ese proyecto en la Cámara de Diputados, que lo promulgue, fruto de una discusión porque ese proyecto tiene serias lagunas, y luego somete el fideicomiso de Punta Catalina? O sea, ¿por qué tú improvisas? Si tú estás diciendo, yo voy a tener reglas de este tipo para el fideicomiso público, y sin embargo mandas un contrato contrario a las mismas reglas que tú estás planteando para el fideicomiso público. Esa observación que tú haces, Laura, uno se la hace. ¿Qué pasó? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no hacer las cosas de manera coherente dentro del marco de las políticas públicas del fideicomiso público? Nada de eso sucedió, yo reitero, yo siento improvisación, yo siento palos a ciegas, yo siento desesperación por hacer cosas y se están cometiendo serios errores y cada error cuesta muy, muy caro. Cuando al principio de gobierno se tomaron y se presentaron ante la comunidad internacional la venta de bonos y al final no pudimos gastarlo, nosotros tuvimos que
casi 40 millones de dólares en intereses, simplemente votaron al zafacón porque no se fue capaz, desde el punto de vista administrativo, de gastar ese dinero por parte, sobre todo, del Ministerio de Obras Públicas. La improvisación cuesta dinero, cuesta. Y si te hablo de 200 allí, 50 allí, yo te estoy hablando de que, bueno, es dinero que lo necesita. Pero hay la una gente. situación ahí que se presenta, doctor. O sea, si se aprobó en la Cámara de Diputados y es un contrato, se dice que en este caso ya el Senado no le puede hacer ninguna modificación, que tendría que hacer el Poder Ejecutivo. No, el Senado tiene dos opciones, o lo aprueba o lo rechaza. Claro. Exacto. Pero hay una tercera opción, que es dejarlo sobre la mesa, empezar una discusión, unos consensos, para que la decisión de aprobar o rechazar sea fruto de esos consensos. La posición del PLD de manera formal es que debe ser retirado y que todo lo referente a Punta Catalina y rediscutido. requiera hacer una rediscusión. Yo personalmente, no lo planteó el PLD, creo que el Consejo Económico y Social, dentro del marco del Pacto Eléctrico, es un buen espacio para discutir el destino de Punta Catalina. Personalmente, quien les habla, creo que jamás en estos próximos años debe desprenderse el Estado de ese patrimonio. Eso se hizo para bajarle el costo de la energía a la gente, al que me está escuchando. Eso se hizo para obligar a las generadoras a que bajen los precios y eso se traduzca en el consumidor, en cada uno de nosotros. Y de nuevo lo que hemos visto es un aumento entonces de la energía eléctrica en las casas y en las viviendas. Fíjate que todo es como contradictorio. La energía que vende Punta Catalina creo que está en 9 centavos el kilovatio, le cuesta 4 puntos y algo producirla, por eso genera probablemente entre 200 y 250 millones de dólares solamente de beneficios para el Estado Dominicano. Por eso te dije, la inversión se recupera en solo 6 años. ¿Por qué ahora que nadie invirtió? Nadie, ningún sector privado invirtió. Yo abro la posibilidad de entregárselo al sector privado. No es tiempo para eso. Doctor, escuchándolo, tengo la impresión de que el gobierno está ayudando a la recuperación del PLD. Bueno, de una manera u otra satanizó Punta Catalina y cuando uno ve ahora todos estos datos, tú dices, pues bueno, no, yo creo que no era correcto. Como no fue correcto que el presidente, cuando planteamos que hay que revisar el contrato, que es lesivo al interés nacional, amenazara con una investigación sobre Punta Catalina. Esta discusión tiene que hacerse con más seriedad porque estamos hablando de un pueblo y del patrimonio del pueblo. Bueno, porque el presidente no tiene que amenazar, o tendría que disponer que se haga. Y de hecho, esa solicitud de investigación de Punta Catalina está planteada incluso en el informe pero la vuelvo y te digo, en la rueda de prensa de Madrid simplemente fue una dijo que estaba de amenaza acuerdo. Y eso no es. Que quiere investigar, que investigue todo. Se puede investigar todo lo que hay que investigar. Lo correcto siempre es que se investigue y que se desestime por ser lesivo al interés nacional. Doctor, el tema combustible y el tema inflación están también en la agenda nacional y trayendo gran preocupación y el PLD, sobre todo con el tema inflación, ha sido muy insistente. ¿En qué está fallando o qué no se está haciendo desde el gobierno que desde la perspectiva del PLD se debería estar haciendo en este momento? Mira, hace poco un amigo me dijo, pero es que tú no puedes criticar al gobierno por el aumento del combustible cuando eso depende de los precios internacionales. Yo le decía, sí, es verdad, el precio. No solo eso, dijo que si se modificaba la ley, que aplicando la ley, tengo ese corte guardado, aplicando la ley se podía disminuir más de un 10% el valor para la gente que compra la gasolina y el gas. Lo mismo dijo el presidente en muchísimas ocasiones, que él iba a bajar un 30%. Y aquí tengo un cortecito de Diario Libre, del 30% de los alimentos. Usted está preparando, ¿no? Es que el presidente prometió muchas cosas. Recuerde que él prometió $500 mensuales a los policías y a los militares, y eso nunca pasó. La doble en la solidaridad, eso nunca pasó. Los 10,000 pesos mensuales para los estudiantes y el transporte, eso nunca pasó. Los 10,000 pesos para bueno, doctor, los no es que no pasó, es que eso no ha nunca pasado pasó. todavía Entonces, tiene chance. Y nos preocupa porque hay algo curioso. En los círculos de la Cámara de Diputados, antes todo el mundo quería que el presidente fuera a sus provincias
pero ahora la gente no quiere que los dirigentes del PRM que el presidente vaya. ¿Y por qué? Porque es que el presidente ha prometido 4.000, 5.000, 6.000 millones. Amigo Paliza y el mismo presidente dijo que el presidente Medina no había hecho absolutamente nada. San Juan transformado, lo que ha hecho el gobierno del PLD en San Juan, ningún gobierno en la historia. Pero dijeron que lo declaraban de emergencia nacional y anunciaron más de 4 o 5 mil millones de pesos. Eso hace un año y un mes. Y el presidente volvió a San Juan y dijo lo mismo que dijo un año que era una emergencia nacional y que va a invertir 4.000 millones, pero no lo invertiste en el año entero que lo prometiste. En Santiago anunciaron 42.000 millones de pesos el año pasado. Bueno, en el último viaje el comprometido fueron 2.000 millones. No, 42.000 contados. Y para Elías Piña 1.000 millones. Todas las provincias, nosotros estamos recortando todas las visitas del presidente. Y cuando tú sumas, eso hace como 400.000 millones de pesos y ninguna obra ha comenzado. El gobierno no ha hecho una sola escuela, el gobierno no ha hecho un solo puente, el gobierno no ha hecho un solo hospital. Y Laura me decía, no es solo que no se ha hecho nada, es que el costo de la vida es muy duro. O sea, la sensibilidad con el más pobre. A veces uno siente que el gobierno es muy elitista, que solamente vive para el Instagram, para las redes sociales, para una foto con glamour. Y no se da cuenta de lo que está pasando. Las medicinas han aumentado de precio considerablemente en la farmacia. Todo el que consume pastillas para la presión, colesterol o lo que sea, lo sabe. Lo sé yo porque la consumo también. Cuando tú vas a los artículos de primera necesidad, todo está el doble, el triple. Y si tú vas a buscar los materiales de construcción, cemento y todo, es una locura. La población dominicana hoy está viviendo con los mismos ingresos de hace 2 años o 3 años. Un costo de la vida multiplicado por 2 y por 3 en algunos casos. Por eso abogamos por un cambio verdadero. Yo creo que basta Se ya. nos acaba el tiempo, El tiempo doctor. se ha terminado, pero quería brevemente que usted nos dijera, ¿hay posibilidad de que surjan algunas otras aspiraciones dentro del partido, fuera de las que ya No creo. están conocidas? No creo. Que ya son muchas. No creo. No creo. Son 5, ¿verdad? Son 5, son muchos ya. Son 5. De por sí ya somos muchos, que no nos pase como el cuento, que éramos muchos y vino y parió la abuela. Parió la abuela. Y parió la abuela. La abuela no puede parir. ¿eh? Oye, no, pero si era y se le ocurre a la abuela Bueno, tener un novio. ya que octubre hay tiempo de que alguien para, o sea que... Señores, despedimos al doctor Francisco Gracias. Domínguez Un abrazo, Brito, cuídense mucho. Gracias. a usted. aspirante a la candidatura Y presidencial. siga contento. Sí, Siempre gracias a bueno. Dios. Y demos gracias a Dios siempre por la vida. Demos Amén. gracias. Señores, despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.